Un abrazo gigante, es un gusto de verdad estar con ustedes de nuevo de manera presencial, un día espectacular, con sol. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Vamos a ir a la palabra. Estamos, una vez por mes estamos mirando una serie que se llama Buscando a Jesús en las Escrituras. Así le pusimos a esa serie porque buscamos a Jesús y cómo lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y hemos visto que así se forma la vida de fe. Ahorita lo vamos a ver con algo que hizo Felipe, que el Espíritu lo guió para que predicase a un hombre. Entonces, vamos a ir a la palabra. Hoy estamos en Isaías capítulo 53. Es un libro del Antiguo Testamento. Uno de los profetas, quizá el profeta más mencionado en el Nuevo Testamento, con más citas. Ustedes ven que cuando ustedes están leyendo el Nuevo Testamento, normalmente en la mayoría de las Biblias hay unas concordancias, que es un numerito que hace referencia a algo que está en el Antiguo Testamento. No sé si usted ha leído la Biblia por concordancia. Eso se llama leer por concordancia, que usted está leyendo una porción, entonces ahí abajito hay un numerito, usted va y mira y ve que efectivamente el escritor está citando las escrituras como estaba, tal y cual lo estaban haciendo. Y hoy empezamos, siempre leemos un salmo, que es un libro que está en el Antiguo Testamento, y cuando estábamos leyendo el salmo, ¿ustedes en qué estaban pensando? ¿A qué les traía a la memoria ese salmo? Las aflicciones, ¿qué más? ¿Las aflicciones de quién? De Jesús. Fíjese que ahí no, en ninguna manera, en ninguna parte del salmo dice Jesús. No dice, ¿cierto? Pero nosotros estamos asociando que estaba haciendo una referencia al Mesías o al Cristo. Nosotros ahora sabemos que el Cristo o el Mesías era ¿quién? Era Jesús. ¿No? Por eso Jesús, usted lee en Juan 5, 39 y 40, que es un versículo que siempre utilizamos en los estudios de los miércoles y que está en el cabezote de la presentación, dice: ustedes escudriñan las escrituras. Esas son palabras del Señor Jesús y le está hablando al pueblo. Le dice: ustedes escudriñan las escrituras. ¿Qué es escudriñar las escrituras? Pues leer atentamente, mirar de qué se trata, no simplemente una lectura por encima, ¿no? Ustedes escudriñan las escrituras pensando que ahí está la vida eterna, dice Jesús, pero ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. ¿Para qué? Para que tengan vida, ¿no? Entonces, ¿se da cuenta cómo funcionan las escrituras? Es necesario ir a las escrituras, comprobar que las escrituras estaban hablando de Jesús, ¿sí? Muchos, por ejemplo, en Israel hoy en día, lo que conocemos como Palestina, que es la tierra que Dios le dio a este pueblo, muchos todavía no creen que Jesús sea el Mesías o sea el Cristo. Todavía lo están esperando, porque ellos no tienen acceso. A muchos se les ha prohibido el acceso al Nuevo Testamento, porque para muchos desde niños les dicen que el Nuevo Testamento es un libro herético. Pero cuando uno lee el Nuevo Testamento y asocia al Antiguo, muchos judíos se han convertido al cristianismo, sobre todo por este libro de Isaías, ¿no? Porque, por ejemplo, la teología moderna, muchos teólogos de la teología moderna no dicen que Isaías estaba hablando de Jesús, sino que hablaba, por ejemplo, de Jeremías o del pueblo sufriente. Pero nosotros vamos a ver hoy por medio de Isaías que está hablando de Jesús. Entonces vamos a ir ya les dije, ¿cierto? Isaías capítulo 53, y usted puede leer todo Isaías. Isaías es empezando porque es el profeta que más respetan ellos, ¿no? Como que es el profeta que de mayor estima de este pueblo, y es el que más se asocia al Nuevo Testamento. Y por ejemplo, mucha gente dice: no, pero es que, ¿cómo sabemos que lo que Isaías dijo sí era cierto? ¿Cómo sabemos que no lo han modificado? ¿No? Porque podría ser que esto haya sido manipulado por hombres, como muchos dicen, que haya sido manipulado por hombres y que esto no nos llegó como fielmente era. Pero Dios, que es experto en callar la boca a los que no creen, en el año 40 y no me acuerdo bien la fecha, como en el 48, se encontraron unos rollos escondidos en unas cuevas, se llaman las cuevas del Qumran. Yo no sé si usted ha leído acerca de eso. Es un lugar que era territorio de los esenios. En el tiempo antiguo habían unos hombres llamados los esenios, y ellos eran como muy místicos, y ellos se apartaban a lugares donde no hubiera mucha población, como para tener unas prácticas espirituales o pseudoespirituales, de no contaminarse con nadie, algo así.
y ellos les gustaba almacenar o tener una buena biblioteca. Esa biblioteca, después de muchos años, imagínense cuántos años, se encontraron muy intactas porque las metían entre unas ánforas de barro y las sellaban. Entonces no sé, porque esos son rollos normalmente de piel o de cosas de, bueno, no es, son muy fácilmente biodegradables, ¿no? Porque la piel de un animal se biodegrada rápido, o los papiros que se hacen de las, ahora se me fue el nombre, bueno, de las fibras de las maderas y este tipo de cosas. Pero como estaban encerradas, se sostuvieron mucho, y uno de los libros que se encontró casi por completo fue el libro de Isaías. Y ese manuscrito se escaneó y se subió. Usted lo puede buscar hoy en internet y le muestran las fotos originales del papiro. Y cuando usted accede, fíjese que nunca más se volvió a hablar de eso, ¿no? Si hubiera habido diferencias entre ese libro y este libro, se hubieran reventado, le hubieran dicho a usted, todo el mundo sabría que existen esos rollos, ¿no? Pero cuando uno va, la diferencia entre ese Isaías que usted tiene en su libro y ese rollo casi original que se encontró encerrado en esa ánfora, la diferencia es más o menos del 0.3%. Y son en cosas que no cambian el contexto de la narración. Entonces fíjese que tenemos, eso se llama paleografía, ¿no? Es un estudio que busca los documentos antiguos y mira qué tan fieles son a los que tenemos originalmente, a las copias. Y uno de los libros, ese y el libro de Juan, por ejemplo, también se encontró, no en esa excavación, sino en otra, se encontró un pedacito del Evangelio de Juan que se llama ¿el qué? Bueno, se llama el pedacito de Joe Ryland, se llama el hombre que lo encontró, y así lo encuentran en internet, y es un pedacito del Evangelio de Juan, ¿no? Casi siempre se encuentran fragmentos que nos dan luces de la veracidad de la escritura. Entonces vamos a ir a Isaías 53. Yo le voy a invitar que usted se ponga de pie y leamos en la medida que vaya encontrando, y leamos este capítulo de Isaías 53. Habla con respecto de esto que estábamos leyendo en el Salmo. Dice así la palabra del Señor. Isaías 53 desde el versículo 1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirán despojos, porque cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, amén. Vamos a orar, vamos a pedir que esta palabra sea vida en nuestro interior. Ahora entendemos que es vida, ¿no? Porque dice, ustedes escudriñan las escrituras pensando que ahí está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Cuando tengan el testimonio de mí y vengan a mí, ¿qué vamos a tener? La vida. Entonces pidamos porque esta palabra sea vida en nuestro interior. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra, que es la verdad. Nosotros nos rendimos delante de ti en arrepentimiento. Reconocemos, Señor,
que sin ti nada podemos hacer. Y nosotros hemos corrido a ti en la condición en la que nos encontramos, porque tú así lo prometiste, que viniéramos a ti los que estábamos cansados y trabajados, y tú nos harías descansar. Entonces, en esta mañana nosotros rendimos nuestra vida ante ti, entendiendo que ese sacrificio poderoso que narraba Isaías fue el cumplimiento perfecto en ti en la cruz del Calvario, y por esa sangre fuimos justificados delante de Dios, y ahora nos podemos acercar delante de ti como tus hijos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Puede sentarse? Es que estamos viendo, Isaías está narrando ese padecimiento, ¿no? Isaías casi siempre habla del padecimiento del Cristo, ¿no? Proféticamente está hablando del que habría de venir y cumpliría esta profecía. Y ahora nosotros, como le estamos diciendo, entendemos que Jesús es el que está cumpliendo esa profecía. Y nosotros estamos acudiendo al testimonio, o sea, lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es el testimonio de los hombres que estuvieron con Jesús y vieron ese cumplimiento. Y eso es lo que ellos nos están testificando. Entonces nosotros vamos a tratar de ver, porque siempre, no sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros siempre incentivamos que la persona de fe o el cristiano sea una persona de un carácter o de una, que tenga un, perdón, tengo muchas cantidades de ideas en mi cabeza y no sé cómo expresarlas. Regáleme un segundo y yo me relajo. La persona de fe tiene que ser una persona crítica en la manera de entender la fe. Y creo que lo hemos mostrado cuando traemos las escrituras y hemos tratado de mirarlas desde otra perspectiva. Es decir, no sé si usted ha visto que hemos inculcado en usted que siempre verifiquen las escrituras y que su entendimiento y su espíritu le indiquen si lo que se le está predicando es así o no. Y usted está en todo el derecho de decirle a alguien que lo que le está enseñando no es así. ¿No? A veces nos enseña eso. Mira, yo tengo una tristeza muy grande con el cristianismo, porque algo se llama constreñimiento. No sé si usted sabe que eso es un término legal. El constreñimiento es utilizar una autoridad que tiene alguien para meterle a usted una idea. Y como esa persona tiene cierta autoridad sobre su vida, usted cree que eso es así. Sucede con los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces Juan dice que nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Dice Juan. ¿Por qué? Porque aunque los padres muchas veces nos enseñan cosas, no necesariamente lo que nos enseñan es conforme a la verdad. ¿Entiende eso? Porque posiblemente él estaba engañado bajo una religión o bajo una doctrina que no es acorde a lo que Jesús está enseñando, y eso fue lo que le transmitieron a usted y a nosotros. Y en el afán y en el amor de los padres de querer acercarlo a Dios, lo que hicieron fue alejarlo de Dios, ¿no? Y como ellos son personas de autoridad, pues usted no duda que ellos le estén diciendo la verdad. Cuando una persona se para en este púlpito, Pablo, por ejemplo, dice, cuando yo les hablo con temor y con temblor. No sea que yo, habiendo sido heraldo de muchos, yo mismo me venga a perder. Entonces siempre debe ser crítico. ¿Por qué debe ser tan crítico? Porque de esto se trata su vida eterna. ¿Usted iría a cualquier médico que le recomendara? ¿No? Usted es muy crítico en ese sentido, ¿no? Usted no va a se toma cualquier agua que le estén ofreciendo por ahí. Mire, me está doliendo la barriga. Tómese esto. Pues usted mira, primero analiza, ¿no? O quién le está diciendo que se tome eso. Pues si es tan escrupuloso para esas cosas, o se mete a cualquier restaurante usted, ¿no? ¿O no le ha pasado que de pronto en un restaurante le pasa algo y usted nunca más vuelve por allá? ¿No? Le salió por ahí algo en la comida y usted dice, o lo trataron mal, usted no vuelve más. Pues nosotros debemos de ser en ese mismo sentido escrupulosos con la vida de fe. Porque sabe que eso quizás le provoque una indigestión, o no le caiga bien. Pero si a usted no se le está predicando la verdad, eso redundará en que usted se perderá eternamente. ¿Entiende la delicadeza de lo que se les está predicando y por qué usted debe ser crítico en su entendimiento?
No porque lo estemos diciendo desde acá necesariamente sea la verdad. Y si usted descubriera un día que yo no le dije conforme a la escritura, usted debería decírmelo. Sí, pero es que la Biblia no dice eso. ¿Dónde dice eso? Fíjense que nosotros estamos buscando siempre y a veces parece un poco fastidioso estar buscando tanto en la Biblia, pero es necesario que la manifestación doctrinal que sale, por ejemplo, de mi boca tenga un soporte bíblico para que sea creíble y no sacarlo de contexto. Es fácil sacar de contexto, ¿no? Yo lo he visto muchas veces, sacar de contexto un versículo para tratar de vender una idea es fácil, ¿no? Hasta los brujos utilizan la Biblia para meternos su brujería. Entonces, perdón por la acotación, pero lo que estamos viendo es que Isaías está hablando de una persona y nosotros tenemos que empezar a analizar lógicamente y espiritualmente de quién está hablando Isaías, ¿no? Mire lo que dice por un momento Hechos capítulo 8. Esta porción es hermosa porque se trata de Felipe, que es uno de los discípulos de Jesús, de los testigos. Muy importante el testimonio, ¿no? No sé si usted se ha fijado que un juicio normalmente se ve inclinado hacia un lado o hacia otro por un testimonio, ¿no? A veces está muy perdida la cosa y aparece por allá una persona y dice, mire, lo que pasa es que yo vi esto, yo testifiqué esto, y esto mueve totalmente todo el juicio hacia uno de los dos costados. Posiblemente en primera instancia parece culpable, ¿no? ¿Cuántas veces unas personas se han ido a la cárcel siendo justas, ¿no? De manera injusta? Y después por el tiempo aparece un testimonio que si en su tiempo lo hubieran dicho nunca hubiera pagado condena, porque se quedó callado, porque no dio el testimonio en el momento preciso y se perdió. Y eso es lo que están haciendo los testigos, dándonos la evidencia de lo que ellos dicen. Y ahí dice en Hechos capítulo 8, es algo que sucede con Felipe. Como les decía, era uno de los testigos de Jesús. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba, Hechos capítulo 8, pero no les dije el versículo, es el 26. Hechos 8, 26, perdónenme. Entonces está narrando de lo que le sucede a Felipe. Esto ya es tiempo después, el Señor ya ascendió al cielo, les encomendó la misión, que es la misma misión que tenemos hoy en día, que es hacer discípulos por medio de esta palabra, para que ellos vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que está en Jesús. Esa es la misma misión de Felipe, es nuestra. Y Felipe es inquietado por un ángel para que vaya a un camino donde va a pasar un hombre que es etíope eunuco, ¿no? Que pertenece, que es funcionario de Candace, una reina de los etíopes. Dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Muy particular que él venga a adorar, ¿no? Esto cuando dice venir a adorar a Jerusalén es venir a celebrar alguna de las fiestas, de las 7 fiestas que ellos tienen. Hay unas fiestas de la primavera, otras de las del otoño y una intermedia. Y él venía a una fiesta de esas. Volvía sentado en su carro y leyendo, ¿qué profeta estaba leyendo? El profeta Isaías estaba leyendo, ¿no? Por eso sabemos que este hombre era muy rico. Tener ese rollo, ¿sabe cuánto? Eso era un dineral en ese entonces. No todo el mundo tenía un rollo, eso era costoso. Dicen algunos que para el tiempo de hoy más o menos costaría unos $25,000 tener un rollo de Isaías. Por eso no cualquiera lo tenía. Pero este hombre, como es un funcionario de una reina y estaba sobre sus tesoros, pues se daba ese lujo de tener a Isaías. Entonces él estaba leyendo ese profeta y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía precisamente es una parte del que leímos hoy. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco y le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hermoso, ¿no? Porque dice este es un ejemplo para nosotros de cómo se hace la predicación. Pues él empieza desde Isaías a mostrarle que Jesús es el cumplimiento de esa escritura, porque él no sabe de quién está hablando, no dice de quién está hablando Isaías, pues está hablando de Jesús, del evangelio que trae Jesús. Y el mismo Jesús lo dijo, mire, Lucas capítulo 24, ahí en Lucas capítulo 24, muchas partes en la Biblia lo dicen, ¿no? No solamente un versículo. Dice ahí en Lucas 24, leamos desde vamos a leer desde el 38 para que veamos lo que nos está diciendo el salmista de que le atravesaron sus manos y sus pies, ¿no? Increíble que el salmista, el salmo más o menos son unos 1000 años antes de la venida de Jesús, pero aunque el autor en el momento no sabe exactamente que esto va a ser profético y que va a suceder en Jesús, está dando muchos detalles, o sea, está orando el Espíritu para que inspirándolo para que escriba de esta manera y se dé el cumplimiento en Jesús, ¿no? Porque el salmista dijo que lo habían orado los pies y las manos, ¿no? Y mire lo que dice aquí en el 38 de Lucas 24. Este es un encuentro de Jesús resucitado con los discípulos. O sea, Jesús aquí ya está resucitado y les dice, pero él les dijo, Jesús, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es decir, Jesús resucitado les está mostrando las heridas que le causaron en el momento de asesinarlo, ¿no? Y les muestra las manos y los pies. Es decir, que fueron traspasados sus manos y sus pies con clavos, porque ahorita lo vamos a ver. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé antes, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salvos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Él mismo está diciendo que las escrituras estaban dando testimonio de él y de su padecimiento. No, porque es que la parte difícil de los discípulos fue que Jesús estuvo por un tiempo siendo su maestro, dirigiendo este grupo, y de un momento para otro lo cogen, lo juzgan de un día para otro, lo cogen, lo juzgan y lo crucifican. Y se murió. Entonces ellos se asustaron en primera instancia, todos lo dejaron solo. Ninguno de sus discípulos se quedó con él, quedó solo. Y entonces ellos quedan como desesperados. Y si usted lee Lucas 24, 2 de sus discípulos se van de Jerusalén porque están achantados y Jesús se les aparece en el camino y los hace regresar. Y después se les aparece a los 11 completicos y les dice eso mismo, que era necesario que se cumpliese en él todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco nuestro, en los profetas, o sea, todos los profetas y los salmos. Y fíjese que hoy estamos utilizando los salmos y un profeta para mirar el cumplimiento en Jesús. Entonces ahora sí vamos a ver, ya encuadrando que la escritura está dando testimonio en Jesús, vamos a tratar de mirar esto, porque estoy predicando hoy de eso, que se llama Entienda el sufrimiento del Mesías, se llama la prédica de hoy. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque vamos a mirar muchos estudios, estaba yo mirando unos estudios médicos. Usted sabe que los médicos son normalmente personas muy críticas en su pensamiento. No es muy difícil que un médico crea en Jesús, ¿no? Porque hay muchas cosas que son como antinaturales de lo que dice la escritura, ¿no? Porque usted le dice a un médico, mire que oraron por mí y se me quitó el cáncer, y el médico dice, pero ¿cómo puede ser posible esto? ¿No? O sea, él no acude para uno es fácilmente entendible, uno dice, ay, gloria a Dios, ¿no? Usted no sabe cómo es, pero sabe que Dios podría hacerlo, ¿no? Porque su fe le indica eso. Pero para un médico no, porque él tiene un pensamiento estructurado en cuanto a la medicina y sabe que un órgano
o algo interno en el cuerpo no se cura así tan fácilmente, ¿no? Es como si se le habla a un mecánico de algo en el carro y dice, se me arregló el carro y es imposible, tocaba cambiarle este repuesto, ¿no? Entonces, por eso para los médicos cuesta un poco más. ¿Y sabe qué? Lucas era un griego y dicen muchos que él practicaba la medicina. O sea que Lucas nos está escribiendo desde el pensamiento crítico de un griego médico, ¿no? O sea, a veces uno piensa como que la ciencia y la teología están distanciadas, ¿no? Como que son parámetros opuestos, pero resulta que no, porque lo que vamos a mirar hoy está fundamentado en estudios médicos, en hombres que han hecho estudios sobre la muerte de Jesús y el padecimiento y el testimonio. Entonces nos vamos a enfocar en que la ciencia médica empezó a mirar desde la arqueología cómo funcionaban los romanos para causar la muerte a los que se les llevaba para que fueran condenados. ¿Cómo hacían ellos para juzgarlos y para matarlos y para hacer todo este proceso, que era algo legal para ellos porque era un juicio que se hacía? No se llevaba injustamente. Ellos tenían también unas leyes y unas normas, y bajo esas normas podían matar a alguien. Entonces, bajo esos estudios arqueológicos y bajo la ciencia médica van a estudiar, ellos empiezan a estudiar qué es lo que le pasó a Jesús y cuál sería la causa de su muerte en la cruz, ¿no? Muy interesante porque es un estudio que no es de creyentes, sino de personas desde su punto de vista de la ciencia. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que en la justicia, o cómo funcionaba la justicia de los romanos, pues normalmente ellos condenaban a muerte a personas que estaban, se les hacía un juicio y se demostraba que eran culpables de algo grave, ¿no? Ellos, la forma que dentro de este pueblo ejecutaban ese juicio era mayormente en un madero. ¿Por qué en un madero? Porque el hecho de que una persona sea colgada en un madero indicaba que esa persona moría en maldición, ¿no? Por eso Gálatas dice, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué lo hacían así? Porque, por ejemplo, habían muchos hombres que eran sacrificados o muertos por sedición o por traición, o como lo que conocemos hoy en día, por guerrillero, ¿no? Eso tiene un nombre, no me acuerdo ahora. Sí, traición, sedición, algo así, ¿no? Se oponen a la normatividad establecida. Entonces, muchos eran llevados al madero. Les estoy diciendo por qué al madero. Porque si lo mataban de alguna u otra manera, él moría como un mártir, ¿no? Normalmente un líder tiene unos seguidores, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, alguien dice, no, vamos a oponernos al gobierno. Y entonces hago un grupo que se opone al gobierno, pero yo la cabeza que los estoy motivando. Si a mí me matan de cualquier otra manera y yo muero como un mártir, esto se levanta más, ¿sí o no? Porque mataron a nuestro líder, entonces con más ahínco vamos a luchar por esa causa, porque murió defendiendo un ideal. Pero si lo matan como un maldito en un madero, nadie más lo sigue, porque es un maldito. Por eso lo mató. ¿Usted no vio a San Hussein cómo lo mataron? Los gringos lo mataron colgándolo en un madero, porque si ellos lo matan de alguna otra manera, se levantan más talibanes y más de este grupo terrorista, ¿no? Pero lo colgaron ahorcado en un madero, y fíjense que ya nunca más se habló de él, porque entienden cómo funcionaba la ley de ellos. Entonces, a Jesús lo cuelgan así, pero como ya estaba destinado a la muerte, no había necesidad de martirizarlo más, porque ya se va a morir, ya para qué lo martiriza, ¿no? Ya va a morir. Y la muerte en cruz es una cosa terrible. Ahorita vamos a tratar de ver esto. Pero ¿por qué Jesús, que es condenado a la cruz, además de ser condenado a la cruz, tiene tal padecimiento? No, porque Isaías lo describe, dice en un momento determinado, dice, ¿sabe qué? Molido fue por nuestros pecados. Y esa palabra molido es literal, por lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿por qué sucede de esa manera? Pues porque es necesario que se cumpla la Escritura. ¿No? Porque si no fuera de esa manera, no se cumpliría lo que dice Isaías.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire lo que dice Juan capítulo 19, y por eso estamos viendo que este testimonio es tan perfecto, ¿no? Porque está narrando todo cómo se fue dando, a pesar de que sean unas circunstancias y muchos hombres están ejecutando su voluntad aparente, por ejemplo, en este caso Pilatos o Herodes. A pesar de que ellos aparentemente están cumpliendo su propia voluntad, ¿sabe qué? Están cumpliendo la voluntad de Dios en Jesús. Impresionante, ¿no? Porque Dios no está obligando a un hombre a que ejecute, sino que él ejecutando lo que conocemos como libre albedrío, su libertad o su voluntad, está cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? No dice Dios, no hice yo el malo para el día malo. Porque mucha gente dice, pero si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? No debería existir, pero Dios dice, yo creé el malo para el día malo. Porque si no existieran los malos, Jesús no hubiera ido a la cruz y padecido como era necesario que padeciera. Ahorita vamos a ver qué tan malos son los corazones de los hombres. Y no se asombre, sabe que su corazón no es muy distinto. La Biblia dice que es más engañoso que todas las cosas. Porque yo le pregunto a usted que si usted es bueno, ¿usted qué me dice? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Y no hay ninguno que sea bueno. ¿Entiende? Bajo su precepto usted es bueno, pero la Biblia dice que ni uno de nosotros es bueno. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A nuestros impulsos o a lo que dice la Biblia? Bien, entonces dice ahí en Juan capítulo 19, versículo 1-13, dice, presten mucha atención cómo se van a dar las cosas. Dice, le dije 19:1, perdón, 19 desde el 1 hasta el 13. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Esto es muy impresionante, porque no sé si ustedes han venido siguiendo nuestras predicaciones. Hay un acontecimiento que sucedió en la fiesta de la Pascua, que nosotros lo miramos en Semana Santa, que es que Jesús va a cumplir la Pascua, ¿no? La Pascua es el día que se sacrifica el Cordero. Pero lo que se conoce la semana anterior a la crucifixión, que es el domingo ¿de qué? Que conocemos el domingo de Ramos. ¿Por qué se celebra domingo de Ramos? Porque celebran la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿se acuerdan? Ese día bíblicamente se puede contar, ese día es el 10 del primer mes del año de ellos, el día que entra Jesús. ¿Por qué es el mes 10 y por qué sabemos? Porque decía en Éxodo el mandamiento que cuando se celebrara la fiesta de la Pascua, que es el día 14, el día 10 se debía tomar un cordero y se debería llevar para que el sacerdote lo examinara durante 4 días, para que el día 14 dijera delante del pueblo, yo no encuentro ningún defecto en este cordero, lo podemos sacrificar por nosotros. Y hemos hecho el énfasis de por qué el cordero debía ser perfecto y sin mancha, ¿no? Porque era como una transferencia que se hacía. Entonces se sacrificaba el cordero, el sacerdote ponía sus manos en representación de todo el pueblo sobre el cordero, declaraba todo el pecado de ellos sobre ese cordero, y el cordero, que era perfecto y sin mancha, tomaba ese castigo o ese pecado y la pureza o lo perfecto de ese cordero como que pasaba al pueblo. Una doble transferencia. Pasaba ya lo malo y aquí pasaba lo bueno. Y eso se hacía el día 14. Y el 14 por la mañana el sumo sacerdote salía y le decía al pueblo, ya escudriñé este cordero durante 4 días y yo declaro que este cordero no tiene mancha y es perfecto para el sacrificio. Pero este año que Jesús está cumpliendo esa sentencia de ser el cordero que va a padecer por el pecado del pueblo, como lo decía la Escritura, entonces no es el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote está cegado en matar a Jesús. Pero es Pilato es el que funge de sacerdote. ¿Entiende que Dios puede utilizar a cualquier persona para cumplir su voluntad? El sumo sacerdote está entenebrecido, cegado, y su deseo es matar a Jesús, porque ya habían acordado entre ellos que en cualquier oportunidad lo mataran, porque Jesús está causando trastorno en su religión.
¿no? Y se hace pasar por Dios aún, y esto los ofende. Entonces, Pilato se da cuenta, no es como si hoy en día lo llevaran a alguien, ¿no? Entonces usted se encuentra con un hermano en la congregación y el hermano le dice, hermano, para salvarse hay que bautizarse. Y el otro le dice, no. Entonces hay una discusión, ¿no? Uno dice que hay que bautizarse para salvarse y el otro dice que no. Entonces se van delante de un juez. Entonces le dice, señor juez, mire, yo quiero acusar a este hombre porque él está diciendo que uno se salva sin el bautismo. Entonces yo quiero que usted lo condene y lo condene a muerte. ¿Qué le dice el juez? ¿Lo condena por eso? Le dice, no, ¿sabe qué? Vaya, arregle eso usted allá en su iglesia, a mí no me hable de eso. A mí, tráigamelo si hay un delito grave que yo pueda. No, para él eso no es. Eso es lo que se está dando cuenta Pilato, que estos le están endilgando a Jesús. Por eso tienen que mentir y decirle, no, es que él está en contra del César. No, Jesús está diciendo que él puede destruir este templo y que puede rebelar a todo el pueblo contra el César y que no pague impuestos. Tienen que mentir porque Jesús no está incumpliendo, ¿no? Entonces Pilato dice, yo no encuentro ninguna falla en él, ¿por qué lo quieren matar? Entonces, ¿qué intenta hacer él? Pilato lo que intenta hacer es causarle el mayor daño a Jesús, flagelarlo de la peor manera para que cuando se lo presente a los judíos, flagelado como lo van a flagelar, ellos digan, no, ya no le hagan nada más. ¿No? ¿Usted no se ha dado cuenta que así sucede con los ladrones cuando los cogen? Los cogen robando, entonces le empiezan a pegar. Entonces ya hay gente que se empieza como a pasar y uno ya lo ve botando sangre. Ay, yo no le peguen más, llévelo a la policía, ¿no? Porque uno dice, ay, no le hagan más daño, aunque es malo. Entonces Pilato está pensando de la misma manera. Cuando lo vean así, entonces van a decir, ya no lo mate. Pero mire cómo es el corazón de duro estos judíos. ¿Por qué los escogió Dios? ¿Porque eran un buen pueblo? No, porque eran duros de servicio. Porque aunque están viendo ese padecimiento en Jesús, no tienen misericordia de Jesús. No ve cómo esto es tenaz. Entonces sigamos la lectura. Entonces lo que dice, mirad que lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas, el manto púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entiende que él está diciendo, ¿cómo lo van a matar por esto? Y tiene más temor de meterse porque entiende que él no está cometiendo una transgresión. Para ellos sí, pero para él no. O sea, ante la justicia natural, él no está cometiendo ningún delito. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿Se acuerda? Isaías dijo que él no abrió su boca para defenderse. ¿Usted sabe lo difícil que es eso? Porque cuando usted ha pasado por una situación, por ejemplo, usted llega tarde a su empresa. Bueno, en el caso de que usted trabaje en una empresa donde tiene que cumplir horario. Usted llega tarde, usted sabe que fue por su culpa, porque usted se levantó tarde, ¿no? Pero cuando usted llega, usted lo primero que dice, llegué tarde, pero es que había un trancón, pero es que no sé qué, pero es que no me sonó ¿no? Entonces siempre trata de justificarse, aún en lo más pequeño. Cuando es más grande, usted trata de justificarse más. Ante un delito más grande, usted se justifica más. Eso es algo natural. ¿Sabe qué hace Jesús? Se queda callado. Porque la Biblia decía que el Cordero no abría su boca delante de su trasquilador. ¿Entiende cómo es ese cumplimiento tan perfecto? Y lo que tiene que negar Jesús de su propia voluntad, su naturaleza parecida a la nuestra, que le indicaba que tenía que defenderse soportando esa ansiedad de defenderse, se queda callado. ¿No? Porque aquí lo está narrando Juan. Entonces dice, Jesús no dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo la autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo del César, todo lo que
todo el que se hace rey al César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua como la hora sexta. ¿No? Muy impresionante lo que está cumpliendo Pilato y lo que se está cumpliendo ahí. Entiende que no tenía que padecer, Jesús no tenía que padecer, porque legalmente él podía haberlo matado. No, si Pilato de primerazo dice, no, yo sí encuentro delito en él, pues lo manda a matar. Y lo manda junto con los otros dos ladrones que fíjese que ellos no fueron azotados ni flagelados. Pero Jesús sí, porque era necesario que se cumpliera la escritura, como decía en Isaías. Entonces hay varios padecimientos, no me puedo extender mucho. El primero empieza en el huerto de los olivos, donde él bajo un estrés y una presión inmensa de saber lo que le esperaba el otro día, empieza a orar, ¿no? Con sus discípulos. Y entonces dice Lucas ahí en el capítulo 22 que cuando él empezó a orar a Dios y a decirle que si era posible que se hiciera de otra manera, ¿no? Cuando dice pasa de mí esta copa, es si se hace de otra manera, ¿no? Después vamos a mirar, no me dejen perder, algún día hablamos de las copas que se tomaban en la Pascua y porque Jesús está diciendo si se puede pasar esa copa, porque en la Pascua habían 4 copas y la que él dijo no bebo más de este cáliz hasta que esté con vosotros, era esa copa del padecimiento, ¿no? Entonces él por un momento le dice a Dios, si es posible que no se haga así, que se hiciera de otra manera, pues que se haga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No tiene que negarse, porque sabe lo que le espera, porque realmente es molido. Entonces empieza ahí el padecimiento en el huerto de los olivos, después se va a la flagelación. Bueno, ahí eso médicamente se llama hematidrosis. Hematidrosis, eso de sudar, porque dice Lucas que entonces de su frente empezó a salir grandes gotas de sangre, ¿no? Y médicamente se puede explicar. Fíjese que para el tiempo de Lucas, mire, ese testimonio que está dando Lucas se llama legalmente una cosa que se llama declaración soportada involuntaria. Él está contando un acontecimiento que no sabe cómo sucede, pero que es real. ¿Sí? Porque él no se pone a pensar, ¿será que a uno sí le salen gotas? O sea, si eso fuera un invento, él contaría otra cosa. Diría, Jesús en su padecimiento y en su sufrimiento sudó, ¿no? O lloró. Pero hace una explicación de algo que médicamente él no entiende. Entonces esa declaración, que es involuntaria, está soportada en la evidencia médica. No sé si me estoy dando a entender. Si fuera una mentira, él no diría eso, sino él está mostrando un acontecimiento que ahora la ciencia médica nos dice que se da por un grado de sufrimiento, una manifestación somática que evidencia físicamente lo que está sintiendo. Se llama somatizar, ¿no? Por ejemplo, cuando usted está bajo un grado de ansiedad o de depresión, su cuerpo empieza a soltar unas hormonas, unas cosas en su cuerpo que lo afectan. Entonces no solamente está sintiendo el padecimiento del sentimiento, sino que físicamente en su cuerpo está sucediendo algo. Eso se llama somatizar. Después se va a la flagelación y entonces él es víctima de algo que estamos viendo desde la historia y desde la arqueología, los elementos que los romanos utilizaban para infligir dolor. Entonces en primera instancia hay una cosa que se llama el flagellum o el flagrum o flagellum, que es como un juguete que tiene varias hebras de cuero y que tiene unas bolas metálicas. Entonces cuando golpeaba generaba hematomas en el momento de golpear. Y habían unos que los modificaban colocándole pedacitos de hueso o de hierro. Para que ustedes vieron en la película Mel Gibson cuando el hombre tira y levanta los pedazos de madera. Era un elemento utilizado por los romanos para causar dolor. Entonces, cuando la Biblia está diciendo que el molido fue porque realmente fue molido. Porque cada vez que lo golpeaban le podían levantar pedazos de piel y aún pedazos de carne. Y algunos dicen que ellos lograban a veces dejar pedazos de huesos expuestos, porque le levantaban. Entonces entienda el padecimiento, ¿no? de Jesús, porque dice que molido
Molido por sus transgresiones fue. Era necesario. ¿Y quién lo puso en ese padecimiento? ¿El diablo? Dice que Dios mismo colocó ese castigo sobre él para que no cayera sobre él. ¿Sabe qué? Ese castigo lo merecíamos usted y yo. Por eso Él es nuestra propiciación, ¿no? Usted le ha prestado atención a esa palabra. Propiciación es una palabra que se utilizaba en el propiciatorio, en el estudio del tabernáculo miramos esa palabra. El propiciatorio era la tapa que tenía el arca del pacto. El último lugar en el que estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde venía la presencia de Dios, la tapa que cubría esa caja se llamaba el propiciatorio, era donde se derramaba la sangre, y eso lo que representaba es que venía Dios ahí y no veía lo que estaba debajo, ¿no? Porque adentro que estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció el maná, que casi todo es representación de nosotros, que somos condenados por esa ley, que somos panes que ahora nos presentamos sin levadura, pero por Jesús, no por nuestra capacidad, porque el que presenta los panes sin levadura es el sumo sacerdote. Uno mismo no se puede presentar, sino es por medio de Jesús. Entonces, lo que cae sobre esto no permite ver lo que está abajo. Por eso se llama propiciación. ¿No se acuerdan el fariseo, no, sino el publicano que está orando en el templo y que se tira al piso y dice, Señor, soy pecador, sé propicio a mí? Esas palabras está hablando que no mire ese pecado, que él se entiende pecador, pero que hay algo que está encima, que le quita la ira de Dios para que no pase a usted, ¿no? Por eso en Juan 3, versículo 36 dice, el que no cree en Jesús, el que cree en Jesús verá la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en Jesús no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Es decir, no hay una propiciación, la justicia de Dios caerá sobre él. ¿Quiere la justicia o quiere la gracia? ¿Quiere la ley de Moisés o la gracia y la verdad? ¿Se acuerdan que lo vimos en estas dos últimas? Por eso es tan importante entender a qué tipo de justicia se quiere acercar usted. Porque podría acercarse. Si usted no cree en Jesús y la justificación de Jesús para perdón de pecados, usted todavía está bajo el juicio de Dios. Y claro, ahorita no lo notamos. Pero en el momento que usted sea llamado a la presencia de Dios, entonces dará cuentas, o como hijo o como siervo. ¿De cuál manera se quiere presentar delante de Dios? Depende de su voluntad, de que usted crea o no. Por eso es tan importante, y por eso me duele el constreñimiento que se está haciendo en las iglesias. ¿Sabe qué? Aún en las iglesias le están diciendo por quién debe votar usted este próximo. Eso es insultar su inteligencia. Si yo le llegara a decir a usted por quién votar, ¿sabe qué? Coja una silla esa y pégueme. Porque estoy insultando su inteligencia y su capacidad de decidir. Eso se llama constreñimiento. Y como estoy representando una autoridad espiritual acá, usted me puede creer. Y entonces yo me ponía a pensar, si en ese mismo sentido la gente corre como borregos a hacer lo que el pastor le está diciendo, entonces en la vida de fe puede ser igual. No está corriendo a Jesús porque entiende quién es Jesús, sino por el temor de que este hombre me juzgue a mí. Entonces a mí me da tristeza porque entonces no somos verdaderos creyentes en muchas. Ojalá que la persona se acerque porque ha creído realmente en Jesús, porque ha entendido y no porque alguien lo está constriñendo y sabe que eso es delito y tiene cárcel de 4 a 8 años. Entonces yo a veces decía, yo me voy a dedicar a exponer predicadores. Porque yo creo que si Jesús estuviera también haría un azote de cuerdas y levantaría a más de un predicador. Porque no está hablando de lo que Jesús le dijo. El predicador acá tiene que hablarle a usted de la vida espiritual, de creer en Jesús. Yo no me puedo poner a hablar de otra cosa distinta a esa. Y usted lo puede mirar en todas las prédicas. Nunca hablamos de otra cosa que no sea de Jesús, del crucificado, resucitado y del perdón de los pecados. Porque eso fue lo que Él nos mandó a predicar. Y es lo que hizo Felipe. Felipe le podría decir, ay, usted porque se dejó ser eunuco, usted podía vivir plenamente la vida, ¿no? Ya no le sirva más sacandas, venga, yo le enseño cómo vivir en libertad. No, él no le mostró eso, le mostró fe a Cristo y después él toma la decisión de bautizarse y seguir a Jesús. Y Felipe desaparece de su vida.
No seguimos a un hombre, seguimos a Jesús, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Y por último, pues viene y pues ahí habla de que le pusieron la corona de espinas y de que le pusieron un manto púrpura, ¿no? De lo que decía el testimonio, la profecía. Y ahí en Mateo 27, Mateo 27, narra esto mismo Mateo, entonces ya desde otra perspectiva que es Mateo, que es otro de los testigos. Entonces fíjense que estamos viendo cómo funciona el testimonio y lo que ellos están contando se ajusta a lo que decía la profecía. Dice ahí en el 17. Mateo, ¿qué les dije? 27. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la compañía, desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, para que se cumpliera también la profecía, que le iban a poner un manto escarlata, que iban a poner espinas en su cabeza. También está haciéndose ese cumplimiento. Y por último, la crucifixión, que era llevar un madero por más o menos unos 600 metros desde el lugar donde él fue juzgado hasta el Gólgota, que es hasta el Gólgota, que es el lugar donde él iba a ser crucificado. Y ese agotamiento que nosotros, ¿será que Jesús estaba agotado después de haber estado toda la noche sin comer, de haber sudado gotas, de estar en un nivel de estrés alto, después de ser flagelado, después de ser colocado? ¿Se imagina usted? No sé si usted se ha quemado alguna vez con el sol y usted se intenta poner una camiseta. Usted no la soporta, ¿cierto? Ahora imagínese al Señor Jesús con su espalda. Muchos dicen que podía estar expuesta, con su espina dorsal expuesta por los... colocarse de nuevo su vestido y subir cargando una cruz. Efectivamente, él tenía que haberse caído varias veces. Y por eso Lucas nos cuenta que cogieron a un tal Simón de Cirene que iba pasando desprevenidamente y le dice, ay, ayúdelo a cargar ahí porque ya no aguanto más. Y lo suben, ¿no? Está contando también algo que es lógico en lo que está padeciendo Jesús, ¿no? Un agotamiento. Y cuando él llega allá, le ofrecen vinagre, ¿no? Cuando la Biblia habla del vinagre, no es el vinagre que usted tiene para las ensaladas, que normalmente uno piensa así, ¿no? Sino que es que los soldados hacían una bebida que era a base de un vino, pero un vino malo, con mirra e incienso, que era lo que ellos bebían. Los soldados era como que lo que cargaban ellos como para soportar esas largas jornadas y en primera instancia le ofrecen eso y él no lo quiere beber. No, porque es como para que mitigue un poquito su dolor, pero él no quiere mitigar su dolor. Finalmente sí va a recibirlo cuando dice tengo sed, también como cumplimiento de las escrituras, porque al estar con los brazos extendidos, dice que el salmista nos decía que él fue dislocado, sus huesos fueron descoyuntados, ¿no? Los huesos, los brazos eran abiertos lo mayor posible para que no se... Porque normalmente la muerte venía por asfixia, porque se ahogaba, porque ya no aguantaba más, por eso tenía que soportarse las piernas. Entonces, después de eso sí recibe, dice que los clavos que se le ponían normalmente, los clavos que se han encontrado de 1 centímetro de diámetro, más o menos de 13 a 18 de largo, eran puestos en el radio de los metacarpios, entonces normalmente los crucificaban era acá, porque aquí podía desgarrar la mano, para que soportara el peso. Entonces, este dolor, hace un tiempo, resulta que un soldado en la guerra, una bala le atravesó ese mismo punto, ¿no? Le golpeó una bala ahí. Y era tal el dolor que los compañeros tuvieron que amputarle para que le quitara el dolor. Porque ahí pasa un nervio que produce muchísimo dolor. Y el soldado prefirió que le quitaran el brazo a no soportar ese dolor. Y Jesús está soportándolo en las dos manos y en sus pies. Entonces es un esfuerzo sobrehumano que está haciendo el Señor Jesús, soportando todas estas cosas. Y pues de todas las muertes, la muerte en la cruz es como la más inhumana, una de las muertes más terribles. Hay muertes que son hasta más dignas, ¿no? Como esa inyección letal, no sé.
pero es de y el salmista nos dice las palabras de Jesús en un momento determinado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Porque experimenta, o es la expresión de un abandono que siente por un momento. Y realmente, posiblemente, y realmente sí lo tuvo que abandonar. Porque Dios, que es santo, no puede estar en el lugar. Sobre Jesús, ¿sabe qué está cargando Jesús? Todo el pecado, la transgresión y la maldad de toda la humanidad. Por eso es de que se tenía que quedar solo por un instante mientras que pagaba con su vida por el pecado. No, porque la sentencia era clara: la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces, de nuevo, si usted lee todo Isaías, bueno, y el Salmo, siempre se me pasa el tiempo, el Salmo está hablando de esto mismo, del cumplimiento en Jesús, y Isaías está hablando de lo mismo, y del padecimiento que está teniendo el Señor Jesús. Miremos lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 17. Y con esta lectura, bueno, antes de ir a esa lectura, quiero que analicemos un poco esto que está sucediendo. Mire, tenía que leerle todo esto, que es la interpretación fisiopatológica de la muerte de Jesús. O sea, el informe médico natural que se hizo es muy largo, solo voy a leer un pedacito. Dice: en la muerte de Jesús, varios factores pudieron contribuir. Es importante tener en cuenta que fue una persona politraumatizada y policontundida, es decir, que tenía muchas lesiones, desde el mismo momento de la flagelación hasta la crucifixión. El efecto principal de la crucifixión, aparte del tremendo dolor que presentaba en sus brazos y piernas, era marcada interferencia con la respiración normal, particularmente en su exhalación. El peso del cuerpo, jalado hacia abajo con los brazos y los hombros extendidos, tendían a fijar los músculos intercostales en un estado de inhalación y por consiguiente afectando la exhalación pasiva. De esta manera, la exhalación era primeramente diafragmática y la respiración muy leve. Esta forma de respiración no es suficiente y pronto produciría retención de CO2 o hipercapnia. Para poder respirar y ganar aire, Jesús tenía que apoyarse en sus pies, tratar de flexionar sus brazos, después dejarse desplomar para que la exhalación se produjera. Pero al dejarse desplomar, le producía igualmente una serie de dolores en todo su cuerpo. El desarrollo de calambres musculares o contracturas tetánicas debido a la fatiga e hipercapnia afectaron aún más la respiración. Una exhalación adecuada requeriría que se incorporara al cuerpo empujando hacia arriba con los pies y flexionando los codos. Esta maniobra colocaría el peso total del cuerpo en los tarsales y causaría tremendo dolor. Más aún, la flexión de los codos causaría rotación en las muñecas en torno a los clavos de hierro y provocaría enorme dolor a través de los nervios lacerados. El resultado de cada esfuerzo de esta respiración se volvería agonizante y fatigoso, eventualmente llevaría a la asfixia y finalmente a su fallecimiento. Era costumbre de los romanos que los cuerpos de los crucificados permanecieran largas horas pendientes de la cruz, a veces hasta que entraban en putrefacción y las fieras y las aves de rapiña los devoraban. ¿Por qué no dejaron a estos muertos en la cruz, como decía acá, que se los dejaban? Porque se iba a celebrar la fiesta de la Pascua y no podían dejar esos cuerpos impuros. ¿Se acuerda que vimos que Jesús no pudo ser procesado como se debía hacer con y por eso las mujeres van al tercer día a terminar ese proceso? Tienen que quitarlos porque ellos ya se van a ir a celebrar la fiesta de la Pascua y no pueden tener muertos ahí porque eso es impureza. ¿No? Por eso no sucedía eso. Por lo tanto, antes de que Jesús muriera, los principales sacerdotes y sus colegas del Sanedrín pidieron a Pilato que, según la costumbre romana, mandase rematar a los ajusticiados, haciendo que les quebrantase las piernas a golpes. Esta bárbara operación se llamaba en latín crurifragium. Y las piernas de los ladrones fueron quebradas, mas al llegar a Jesús y observar que ya estaba muerto, renunciaron a golpearle, pero uno de los soldados, para mayor seguridad, quiso darle lo que llamaba el golpe de gracia y le traspasó el pecho con una lanza. En esta sangre y en esta agua que salieron del costado, los médicos han concluido que el pericardio, saco membranoso que envuelve el corazón, debió ser alcanzado por la lanza, o que se pudo ocasionar perforación del ventrículo derecho tal vez había un hemopecardio postraumático que representaba fluido de pleura y pericardio, de donde habría procedido la fusión de sangre.
Ahí está todo el informe médico y nos cuenta tal cual lo que estos hombres están narrando. O sea, los médicos están narrando lo que ellos nos están diciendo con sus propias palabras. Entonces, ¿con qué quiero terminar? Jesús hizo un sacrificio grande por usted y por mí, ¿no? Y mirando ese sacrificio, hay una película que se llama Buscando al Soldado Ryan. Yo sé si usted la ha visto. Y si no la ha visto, se la voy a dañar. Porque se trata de un hombre, hay una mujer que tiene varios hijos y a todos sus hijos los han mandado a la guerra. No es en el tiempo de las guerras. Los hijos han muerto todos en la guerra y le queda un hijo y lo mandaron también a la guerra. Entonces un hombre se dio cuenta de que esta mujer ha perdido a todos sus hijos en la guerra y dice, no podemos permitir que le maten al último que queda. Tenemos que mandar un escuadrón para rescatarlo, para que se lo traigan, para que la mujer pues no pierda a su último hijo porque todos han muerto en la guerra. Entonces mandan a un escuadrón a buscar exclusivamente a este soldado. Y para encontrar a ese soldado murió todo un batallón. Y al final de la película, entonces no sé qué rango tenía como el capitán, el director del grupo que murió buscando al soldado Ryan, malherido, entonces se encuentra con Ryan y le dice, hermano, ya logramos el cometido que es entregarlo sano y salvo para que vuelva a su familia. Y entonces él le pregunta al capitán, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debería yo vivir para que valga la pena la muerte de tantos soldados por mí? Entonces dice, pues viva la vida de tal manera que glorifique el nombre de ellos que murieron por usted. Viva de una buena manera, que valga la pena que hayan muerto por usted. Le dice, y eso mismo es lo que la reflexión que yo quisiera que nos lleváramos hoy. Deberíamos vivir la vida de tal manera que nosotros glorificáramos el nombre del padecimiento de Cristo y lo que hizo por nosotros. No deberíamos vivir de cualquier manera. No, si hizo tal sacrificio. Por eso es tan ofensivo para el Padre que usted rechace al Hijo. Por el sacrificio que hizo. Y por todo lo que está ofreciendo por medio de su muerte. No solamente nos justificó delante del Padre, sino que trae sanidad y paz para su vida. No todo bueno. No solamente salvación, sino vida, sanidad, paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que nosotros pudiéramos vivir en paz. Por eso cuando se presenta delante de los 11 resucitados, dice paz a vosotros. ¿No? Vivan de esa manera, vivan de esa manera. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, inmediatamente oramos, tomamos la cena del Señor, vamos a pedirle al Señor. Yo creo que esta reflexión normalmente nos muestra el sentido realmente de nuestra existencia, de para quién estamos viviendo nosotros. Si realmente hemos valorado y hemos entendido qué fue lo que Dios hizo por nosotros. Entonces que nosotros podamos de alguna manera retribuirle, como decía el soldado Ryan, ¿no? Como le dice el capitán del soldado Ryan, viva de una manera que glorifique el nombre de los que murieron por usted. Entonces que nosotros vivamos de esa manera. Padre Celestial, nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento por todo lo que tú has hecho por nosotros. Yo presento, Señor, las vidas de mis hermanos y la mía delante de ti, como un sacrificio vivo, agradable, porque es nuestro anhelo agradarte a ti primeramente. Obra en nuestro espíritu, Señor, trae discernimiento a nuestra mente para hacer todas las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a hacer la luz que muestre esa misma gracia y esa misma misericordia que tú has mostrado sobre nosotros. Porque nos atrajiste con lazos de amor, no con justicia ni con juicio, Señor. Y tu amor poderoso de morir en la cruz por el mundo, Señor, se ve reflejado en los actos que nosotros como hijos tuyos manifestamos al mundo. Obra con poder en esta mañana, Señor, y yo pido tu bendición sobre cada uno de los que anhela conocerte, de los que anhela recibir ese espíritu de agradecimiento, ese espíritu de paz, de plenitud, que solamente se puede recibir por medio de la fe en Jesucristo. Obra con poder, Señor. Quita, Señor, todo malestar que haya en nuestro interior, que sea contrario a ti, Señor. Si hay algo que todavía está pesando en nosotros, que nos impide acercarnos a ti libremente, Señor, derriba toda argumentación, toda obra de Satanás que quiere cegar el entendimiento
para que vengan a ti, Señor. Entonces, obra con poder en esta mañana. Yo pido tu bendición también para los que se conectan, Señor, en el internet, que seas tú trayendo sanidad a los que nos han pedido por sanidad, Señor. Ahora entendemos que es en tu llaga que nosotros fuimos curados y que toda aflicción, si es que estamos pasando por aflicción, por depresión, por ansiedad, por cualquier cosa de esta, Señor, que nuestro castigo fue sobre ti para que la paz tuya fuera sobre nosotros. Entonces trae paz, Señor, trae refrigerio, Señor, trae tranquilidad a nuestras almas, trae tranquilidad a nuestro espíritu. Que nosotros podamos mostrar eso a otros, que seamos la luz del mundo, la sal del mundo, un mundo que está sin sabor, que no entiende el sentido de la existencia, que solamente pone el sentido de la existencia en las cosas materiales, Señor. Entonces ayúdanos, Señor, a mostrarles esta realidad, que es por medio tuyo que nosotros nos ahorramos esa condenación eterna, Señor, de estar apartados eternamente de ti, de ser condenados por toda la eternidad. Obra con poder en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano. Dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección.
dirección.